Prepárate, estás a punto de escuchar un mensaje más del Ministerio Mundial Iglesia de Liberación y Restauración para las Naciones, con el apóstol Yamin Graham, un mensaje de liberación y restauración para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Comenzamos. Bendiciones, amados hermanos. Que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Es una bendición, de verdad es un gozo enorme el estar nuevamente a través de este medio, poderles compartir la preciosa y bendita palabra de Dios que edifica, fortalece, da sabiduría, dirección, que salva al perdido. Y es la razón por la que me gozo, porque sé que esta palabra va a llegar a su vida, le va a traer fortaleza espiritual, le va a traer convicción también, y eso es mi oración al Señor, que este mensaje le ayude en su crecimiento espiritual, le ayude en su caminar diario también. De verdad es una bendición, hermanos, de Veracruz, de Tehuacán, hermanos que están allá en Monterrey, bendiciones, amados hermanos, bendiciones de parte del Señor, de este siervo y de este ministerio. Así que deseamos de todo corazón que la paz de Dios esté reinando en sus vidas. Mi oración a Dios es que ustedes estén pues todos los días caminando en santidad, caminando en victoria por medio de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. En estos días que son difíciles, la verdad, por la situación que estamos viviendo, pero el Señor dice que Él es refugio para los que buscan refugio, Él es salvación para los que buscan salvación, y por esa razón estamos confiados en Él y que Él nos tiene en el hueco de sus manos. Y hermoso es que recordemos cada vez lo que Él nos ha dicho, que Él nos dejó su palabra como alimento para alimentar diariamente a nuestro espíritu. Nos dejó la oración como ungüento y fragancia para venir a derramarlo a sus pies. Nos dejó la fe como un escudo para protegernos de cualquier situación y nos dejó la santidad como vestiduras. Eso es hermoso, de verdad, y estamos bajo ese manto de misericordia y es hermoso saber pues que tenemos un Dios todopoderoso que guarda de nuestras vidas siempre, que tiene cuidado de nosotros. Así que sin más ni más vamos a empezar este mensaje que el Señor, el Espíritu Santo de Dios me dijo que les compartiera. Este mensaje se titula Sentado a la mesa del Rey. Hermoso, ¿verdad? Desde allá usted sabe lo que va a tratarse este mensaje, así que yo les invito que abra su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13, por favor, ahí, 2 de Samuel 9, versículos del 1 al 13, y siga con su vista o lea también. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de
de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa y como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Leemos el pasaje y es un poco triste, ¿verdad?, la situación. Pero vamos a irle sacando el propósito de esta enseñanza de la palabra de Dios. Primer punto que creemos que es importante que nos demos cuenta: este hombre estaba viviendo bajo una promesa, bajo un pacto que su padre había hecho con David, pero él no lo sabía. Entonces, había un pacto que había hecho David con Jonatán, pero pues obvio, no lo sabía Mefiboset, y él vivía en la derrota, ahí usted puede verlo cómo estaba, su situación física, su situación económica, y de hecho en el lugar donde vivía, ¿no?, donde estaba, y luego su mentalidad, cosas que le perjudicaban mucho. Pero realmente era una situación muy difícil. Recuerde usted que Saúl ya había muerto, Jonatán también, murieron Melquisúa, todos los que eran de Saúl, la descendencia de Saúl, y pues de ellos solamente él había quedado, y para colmo, vamos a decirlo así, era lisiado. Entonces, esta situación de Mefiboset, vamos a verlo, pero lo que Mefiboset no sabía es que había un pacto que su padre había hecho, y ese pacto es protección. Un pacto es protección a una familia, o para bien o para mal. También un pacto puede ser para bien. Hay personas que pactaron a sus hijos bajo la idolatría, bajo la brujería, y los persiguen porque hicieron un pacto. Pero cuando alguien hace un pacto con Dios es igual, la bendición lo va a seguir, lo va a continuar. Una ocasión el rey David, allá en 1 Samuel 18, versículos 3 y 4, cuando usted sabe que Saúl perseguía a David, él con Jonatán hizo un pacto, allá en 1 Samuel capítulo 18, versículos 3 y 4. Y para ver un poquito del contexto, que le estoy hablando de un pacto que hizo David, usted dirá, bueno, ¿dónde? Vamos a ver la Biblia, 1 Samuel 18, 3 y 4, ¿qué es lo que dice? E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ahora vamos a 1 Samuel 20, versículo 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Amén. Hizo un pacto. Jonatán protegió a su descendencia sin darse, vamos, sí sabía, ¿no? Porque le dijo, cuando te sientes en tu trono, no, por favor, no te olvides de mi descendencia. Y es lo que David hizo. Usted sabe la situación que vemos. Saúl fue enemigo de David, lo trató de enclavar 2 veces en la pared con una lanza. Bueno, lo persiguió, como él decía, como una perdiz, como una pulga, decía
el rey David, ¿no?, que lo seguía Saúl para matarlo, por la envidia, por el espíritu malo que lo atormentaba también. Y pues era para que David le tuviera odio, rencor, resentimiento, rechazo, y no solo a Saúl, sino a toda su descendencia. Todas las jugadas que le hizo, mire, le quitó la esposa, se la dio a otro hombre, la misma esposa también, bueno, muchas cosas que si nosotros los analizamos, era para no estar tan tranquilo. Y realmente David, me gusta mucho la actitud. ¿Por qué cree que a David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él no guardó rencor, él no anidó en su corazón la amargura, el resentimiento, sino que él siempre mantuvo el respeto a Saúl y le decía, el ungido de Jehová, el ungido de Jehová. Si usted lee la Biblia se da cuenta que cuando él en una ocasión tuvo la oportunidad de matarlo, él no lo hizo, solo le cortó el borde de su manto, y mire cómo se sentía él desesperado. Dice, ¿por qué hice esto? Y pedía perdón a Dios. Tremendo, de verdad. Y pues usted cree que la gente sabía cómo Saúl había tratado a David. Y obvio, pues alguien no faltó que le dijera a Mefiboset, no, cuídate porque David te va a acabar. O sea, David, pues ya, obvio, es que David no tuvo que ver nada con la muerte de Saúl ni de Jonatán, pues usted sabe que fueron los filisteos, pero en el contexto que estamos hablando, era guerra, era un trono, era todo. Entonces, la situación de Mefiboset era muy difícil. Él ya no podía aspirar a algo mejor, ya no podía aspirar al reino, porque ya había quedado su descendencia destruida, válgase la expresión, sí. O sea, ya no tenía derecho a nada. Pero, y luego, imagínense, dice la Escritura que vivía en un lugar llamado Lodebar. Y ese lugar, Lodebar, pues usted sabe, significa lugar de miseria, de escasez, de pobreza. Lo peor, en un lugar en lo más vil de los lugares, se podría decir, según el contexto, ¿no? Y eso, de verdad, hacía que Mefiboset se sintiera de lo peor. O sea, si alguien le decía, oye, tú eras del linaje herético, a lo mejor diría, no, ¿qué voy a hacer? No, hombre, no. Hasta su situación lo llevaba a vivir una vida en desgracia, de verdad. Y eso mismo que vivió Mefiboset, vive la humanidad hoy día. Así Dios hizo un pacto para toda la humanidad, pero muchos no lo saben. Así como Mefiboset ignoraba que su papá había hecho un pacto con David para proteger a él y a su descendencia, así mucha gente, mucha humanidad camina hoy en la vida y no sabe que Dios ya hizo un pacto. Dios ya hizo un pacto de protección, pero como no lo sabe, siguen viviendo en Lodebar, siguen viviendo con esa mentalidad, siguen viviendo bajo esa baja autoestima y todo lo demás, lo que usted quiera saber. ¿Por qué? Porque no conocen, son ignorantes del pacto que Dios ya hizo. Y usted dice, ¿y dónde está ese pacto? Desde antes Dios lo hizo, ¿sí? Desde antes Dios lo hizo. Dios, es cierto, vemos en la Biblia, Dios trabajó con el pueblo de Israel, y usted dice, pues únicamente son los israelitas el pueblo de Dios. Pero si usted va a la Biblia y ve donde hay un pacto, dice la Escritura en Génesis 12, versículo 3, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, cuando le dijo, bueno, quiero que lo lea, por favor. Génesis 12, versículo 3, ahí nos habla de esta bendición que Dios hizo, el pacto que Dios hizo de protección para toda la humanidad. Ahí no excluyó a nadie. Mire lo que dice. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¿Qué le dijo Dios? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué entiende usted por eso? Todas es todas. O sea, Dios le dijo a Abraham, a través de tu simiente voy a bendecir todas las familias de la tierra. Pero todas las familias de la tierra no saben este pacto. Y viven atados a una religión, atados a una vida miserable, viviendo, como dice la Escritura ahí, de Mefiboset, en Lodebar, en miseria, en pobreza, en maldición. De verdad, porque no conocen el pacto, no conocen lo que Dios ha dicho, lo que Dios dijo, el pacto que está ahí
estipulado, está escrito, no se quedó al aire, está escrito. Bendeciré a los que te bendigan y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Wow, gracias Dios por esa bendición, por ese pacto que Dios hizo para proteger mi vida, para proteger su vida de usted y de toda la humanidad. Pero muchos no lo saben, muchos no lo saben, por eso no se acercan a Dios, no quieren. Pero más adelante vamos a ver, también Romanos 9, versículo 25, nos habla de esto mismo, de esta protección, de este pacto que Dios hizo, ¿sí? Romanos 9, versículo 25, por favor abra su Biblia y vea lo que dice la Escritura. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén. Está hablando de la iglesia ahorita en este tiempo. Le llamaré amada a la que no era amada, pueblo al que no era pueblo. Nosotros no somos israelitas de nacimiento, pero dice Dios, los voy a llamar mi pueblo porque voy a hacer algo para que entren en un pacto. Y por esa razón Él envió a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe eso? Él vino a conquistar, Él vino a destruir a Satanás. Él vino a quitarle el poder y la autoridad que Satanás ejercía sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, ¿sí? Para que terminara la esclavitud de la humanidad. Y Él se levantó victorioso. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y está llamando a la humanidad que se acerque, pero muchos no lo saben, muchos no lo saben. Por eso la Escritura dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, ¿sí? Porque ese es el pacto que Dios hizo. Dios hizo un pacto de enviar a su Hijo para que nos redimiera de la maldición del pecado. Y eso no lo sabes. Mefiboset vivía en miseria porque no sabía que David lo iba a salvar. Dijo, no, mi abuelo lo persiguió y hasta buscarlo para matarlo, y ahora que muere, pues obvio, ¿qué me va a querer David? No quiere nada conmigo. Y así muchos dicen, no, a mí Dios, ¿qué me va a tomar en cuenta? Yo no tengo nada, no. Y viven en derrota, arrastrando las consecuencias del pasado, con una mentalidad dañada, afectada, un corazón sangrante todo el tiempo, recordando su pasado, recordando sus situaciones, y ya se acostumbraron a vivir como le decía hace un momento, en Lodebar, en ese lugar de miseria, ¿sí? No saben que el que venció a Satanás lo hizo para librarnos a nosotros, para darnos vida, y vida en abundancia, como dice en su palabra. Jesucristo a eso vino, ¿sí? Porque está escrito en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Y ese es el mismo cuadro de Mefiboset. Mefiboset estaba viviendo en miseria, viviendo con una mentalidad de pobre, no se consideraba un príncipe, porque era un príncipe. De acuerdo al linaje real era un príncipe, pero él no se lo creía, pues estaba viviendo, pues si usted ve el mismo pasaje que leímos de entrada, usted va a ver que él mismo dijo, un perro como yo. ¿Cómo se consideraba él? Un perro. Pero era por la situación que estaba viviendo. Él no sabía que el rey lo estaba, pues ahora sí que deseaba tener misericordia con él, hacer misericordia con él. Él no lo sabía. Él no sabía que un pacto estaba ahí, que David no lo iba a violar, que David estaba esperando hacer bien a quien hubiese quedado, porque pues David pensó, lo acabaron a todos, acabaron a toda la familia de Saúl, ¿qué me queda? Y por eso es que preguntó, ¿habrá alguien? ¿Sí? ¿Habrá alguien? Y aquí es donde ponemos el punto 2, escogido por misericordia. ¿Qué hizo? Mire lo que dice, vamos de nuevo para leer 2 de Samuel 9, 1 al 3. Vamos a ver lo que dice. 9, 1 al 3, 2 de Samuel 9, 1. Ahí donde vimos hace rato. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo,
¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Amén. La pregunta de David fue: ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? O sea, no dijo, ¿habrá alguien de la casa para acabarlo de una vez, para que ya esa descendencia ya no exista? No, él dijo no. Por eso se le llama el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que no guardaba odio, rencor en su corazón para nada. Él dijo, es mi oportunidad de hacerle bien a Saúl, a su descendencia. Es el tiempo de hacerlo. ¿Y qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Es gracia. Es un favor inmerecido, algo que se recibe solo por amor, no es por merecerlo. Es como la salvación que Jesús nos dio, es por amor, por misericordia, porque yo no hice nada. Ni usted, que ya es salvo, no hizo nada usted para merecer la salvación. Él lo hizo por amor a nosotros. Ahora, ¿qué hizo de bueno Mefiboset? Nada, Mefiboset no sabía nada, es más, a lo mejor estaba ahí en lo de Bar porque estaba escondido. Pero no, pues yo lo que quiero es que menos sepa David dónde vivo. Es más, que ni existo. Pero entonces el cuadro de misericordia es pasar por alto una falta, el pecado. Y a Mefiboset, sin darse cuenta, él se le estaba pasando por alto el pecado de sus padres, el pecado de su abuelo, de su descendencia, pues de sus ancestros. Y pues por eso David lo mandó llamar. Mefiboset pensaba que David actuaría como otros reyes, ¿sí? Y que pues barrería de una vez con la descendencia de Saúl. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. La Biblia nos habla en muchos pasajes, ¿no? Eso es lo mismo que cree mucha gente también, que Dios, que no tiene nada que ver con Dios. No, yo soy tan malo que Dios, ¿qué? ¿Me va a perdonar? No, yo no. Y nos hacemos nosotros como renuentes, creo que es la palabra, ¿no? De no acercarnos a Dios, ¿sí? De no querer nada con Dios, de una relación con Dios. Soy tan malo que no creo que Dios me perdone, ¿sí? Pero miren lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo 30. En Hechos 17, versículo 30, la Sagrada Escritura nos dice algo. Esto es misericordia, pasar por alto. ¿Qué dice Hechos 17, versículo 30? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué es lo que hay en la humanidad? Mucha humanidad, es la ignorancia de no saber que Dios ya envió la salvación de la humanidad y que es Jesucristo, y que solamente tenemos que ir a Él. Pero mucha gente no lo sabe, sigue viviendo pagando consecuencias, quiere quedar libre de pecado por sus propios esfuerzos, y eso no lo va a conseguir jamás, ¿sí? Jesús llevó en el madero, llevó en esa cruz mi pecado, mi iniquidad, mi rebelión y la suya. Pero no solamente eso, Él también se llevó la maldición de esos pecados, de esa rebelión, de esa iniquidad, que es la muerte. Porque usted sabe que escrito está que la paga del pecado es muerte. Bueno, se llevó también la muerte y la venció. Se llevó el sufrimiento y lo venció. Se llevó también el dolor y lo venció. Se llevó la enfermedad y por sus llagas fuimos curados. Entonces, pero mucha gente sigue cargando con su pasado, con su consecuencia, con su pecado personal, pecado de sus ancestros y las consecuencias del mismo, porque no viene a Jesús. Y dice, pero es que yo no sabía. Perfecto, pues hoy lo está sabiendo, o ya lo está entendiendo hoy. Pero por eso dice la Escritura, pasando por alto los tiempos de la ignorancia. Y dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo único que está pidiendo Dios? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, porque hay una mesa preparada para que te sientes al lado del Rey.
Ese es el punto de la historia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el rey David no lo mandó a llamar, dile que venga y que quiero platicar con él y le quiero decir que todo está bien y que se regrese a su casa. No, 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 no. Él le dijo, quiero que venga, tráiganmelo. Yo quiero que se siente a la mesa conmigo como un príncipe, lo que él es. Él es un príncipe y lo quiero a mi lado. Y recuerde que todavía Siba le dijo, Señor, es un lisiado. De la boca de Siba salió, le dijo lisiado. ¿Cómo lo conocían a Mefiboset? Lisiado. No le decían príncipe o hijo del rey. No, le decían lisiado. Y él mismo, su mentalidad, decía que era un perro. Y de verdad, eso es lo que sucede en la actualidad con mucha gente. No lo entienden. Piensan que porque es Dios, no los va a perdonar. Que porque Dios no se le puede molestar. Dios es algo especial que nadie puede describir la grandeza de su amor. No se le puede describir, no hay matemático, no hay científico que pueda describir la grandeza del amor de Dios. Solamente podemos decir que es tan alto, tan profundo, tan ancho, tan inmensurable. No tenemos palabra, pues. Por esa razón es que mucha gente, y miren lo que dice Romanos 3:25, hablando de la misericordia, lo que es pasar por alto el pecado, ¿sí? Y dices, bueno, pero ¿cómo lo va a pasar por alto si es pecado? Sí es pecado, pero lo hiciste por ignorancia. Quizás tú mataste, robaste, violaste, hiciste lo mismo que hemos hecho la mayoría, hicimos cosas malas y por esa razón nuestra condición, nuestra conciencia dice, no, pues estamos tan... No. Y ven, mucha gente ve a los evangélicos y dicen, no, pues esa gente pues todavía, por lo menos ellos pueden acercarse a Dios porque se portan bien, no como yo. Pero si tú no conoces de Dios, tú eres un ignorante y por lo tanto tienes el privilegio, ahora sí vamos a decirlo así, el privilegio de que Dios pase por alto tu pecado. ¿Qué dice Romanos? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Habiendo pasado, eso es lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios hizo con muchos que son hijos de Dios ahora, cristianos, ¿sí? Él pasó por alto nuestros pecados. ¿Hicimos lo malo? Sí lo hicimos. Igual que muchos que no le conocen, quizás peor, lo hicimos. Pero una vez que aceptamos a Jesús y Él nos llamó a su mesa, nosotros vamos quitándonos las asperezas que tenemos, las escorias de nuestra vida, los defectos, las costumbres, las conductas, los hábitos, todo eso vamos luchando día a día porque vamos hacia la casa del Señor, porque queremos llegar a Él limpios. ¿Sí me estoy explicando? Todavía no estamos sentados a la mesa, pero Él está esperándonos ahí. Pero estamos en ese proceso de limpieza todos los días, ¿sí? ¿Qué es lo único que pide el rey? Lo único que le pedía el rey a Mefiboset, no le dijo a Siba, búsquenlo y vístanlo bien, báñenlo, pónganle una prótesis, a ver qué cosa, o muletas para que camine bien. No. Le dijo, tráiganlo. Señor, es un lisiado, no me importa, tráiganlo. Yo quiero que se siente a mi mesa. Señor, pero es que viene, no me importa, es un príncipe. Y quizás Siba dijo, pero ¿cómo va a ser un príncipe si mira cómo está? ¿Sí me estoy explicando? Lo único que pide el rey es que venga Mefiboset. Lo único que pide el rey es que vengas a él. ¿Cómo estás? Solo tú lo sabes y Dios también. Todos te pueden juzgar, todos tú mismo te puedes juzgar. Pero a Dios no le importa lo que piensan los demás ni lo que tú mismo piensas de ti, es lo que Él dice. Quiero que vengas a mi mesa. Por eso dice la Escritura en Isaías 1:18. Mire lo que dice la Sagrada Escritura en Isaías 1:18. Ese es un llamado universal. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 1, versículo 18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. Amén. Miren lo que dice, o sea, Dios está diciendo, no importa cómo vengas, si tus pecados son tan negros como el carbón, si son tan rojos como la brasa, como el carmesí, dice, yo los voy a hacer como blanca nieve, como blanca lana, yo te voy a transformar. Lo único que Él está diciendo es vengan, pero vengan luego. No me hagan esperar más tiempo, vengan luego. Y es lo que Dios le está diciendo a la humanidad. Es lo que Dios te está diciendo a ti, amigo, que estás escuchando este mensaje. Ven luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. O sea, te está diciendo, arrepiéntete. No importa qué tan grandes para ti sean los pecados, qué tan grandes la piense la gente, la humanidad, que son tus pecados, no importa, tú ven. Hablando de esto, recuerdo cuando la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, ¿qué merecía? De acuerdo a la ley, la muerte. Y por eso los fariseos, todos los trajeron a él, a Jesús, arrastrándola, y trajeron para que la matara Jesús, o para que diera la orden. No, pues mátenla. O sea, ¿qué pensaría esta? Bueno, primero ellos decían, merece la muerte. Y ella decía, pues obvio, sí merezco la muerte. Y cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado arroje contra ella la primera piedra, y se empezaron a ir desde el más pequeño hasta el más grande, dice la Escritura, y la mujer vio que no había nadie de ellos que le hubiese tirado piedra por la condición también de ellos. Ella dijo, probablemente pensó, dijo, ellos no pudieron apedrearme porque son iguales que yo, pero el que está parado junto a mí, al que le preguntaron que qué se debe hacer conmigo, él es un santo, y él me va a aplastar con la roca más grande que existe. Eso fue lo que pensó esta mujer, ¿usted cree que no? Pero ¿cuál fue la sorpresa de ella? Que cuando Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Mire, hasta le devolvió su condición, su autoestima se la regresó, porque ella era considerada una prostituta, una ramera. Y así le dijeron, hemos traído a esta mujer porque es una adúltera. Pero Jesús le dijo, mujer, le devolvió su dignidad, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le dijo, se han ido, Señor. Y le dijo Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermoso, ¿verdad? Venir a la presencia del Rey para recibir perdón de todas las porquerías y todo lo que hemos hecho. Por misericordia. Por misericordia. Y es lo que mucha gente confunde, que la salvación no es por obras, obviamente que no es por obras, pero sí es para obras. Ya que eres salvo, Dios te demanda que hagamos buenas obras, pero por lo pronto es llegar a Él, arrepentidos, humillados, reconociendo nuestra condición. Ahora, la condición, número 3, creo que usted sí está notando, esto es importante. ¿Qué es lo que impide que mucha gente se acerque o vaya a la presencia del Rey? No digamos a la mesa, solamente llegar a su presencia. ¿Sí me estoy explicando? Porque una cosa es que llega a su presencia y lo saluda y todo lo demás, pero otra cosa es que usted se meta al palacio y se siente a la mesa donde él come. ¡Qué gran privilegio! Y Dios lo está haciendo, la invitación lo está haciendo el Señor. Pero imagínese usted, ¿qué es lo que impide? Por eso esto, el tercer punto es el impedimento. ¿Qué es lo que impide que mucha gente no se acerque a Dios? ¿O qué? Vamos a ver el cuadro de Mefiboset y lo aplicamos a nosotros, ¿qué le parece? ¿Sí? ¿Cuál fue lo que le impedía a Mefiboset? ¿Cuáles fueron los impedimentos, válgase la expresión, que le estorbaron a Mefiboset para acercarse al rey voluntariamente? Porque a él lo fueron a traer, él no llegó, a él lo fueron a traer. ¿Se acuerdan de aquellos varones, 4 varones que llevaron a un paralítico a Jesús y que tuvieron que romper el techo de la casa? ¿Cuándo iba a llegar ahí el paralítico? Nunca. Lo tuvieron que llevar. Y así este varón. Por eso Dios ha enviado mensajeros. Hay personas que han ido por usted a su casa, le han invitado. Quieren llevar al paralítico a la iglesia, pero el paralítico no quiere ir, se está muriendo y no quiere ir. O usted es uno de los enviados a traer un paralítico y usted, no, pero es que no quiere ir, está como si es lisiado. ¿Sí me explico? Bueno,
¿Cuál era la condición de Mefiboset? Entonces era lisiado, era una persona menospreciada, ¿sí? Vivía en miseria, ¿sí? En pobreza, sin propósito. Él mismo se consideraba, dice la Escritura, un perro, ¿sí? Ahí dice en 2 de Samuel 9, versículo 8, dice, un perro como yo. O sea, mire usted, la gente tenía un concepto de él y él lo sabía. ¿Y cómo se siente usted cuando sabe que la gente lo critica? ¿Usted se siente mal? Se siente mal y usted no puede hacer nada por su condición. ¿Él qué podía hacer para volver a tener los pies bien? No podía hacer nada. Tenía que vivir en esa condición, pero el menosprecio de la gente es más cruel. Ahí va el lisiado, ¿sí? Y por eso en lo que le afectaba mucho a Mefiboset eso, lisiado, número 2, lo que él creía de sí mismo, era que se creía un perro, y otro era el lugar, su condición donde vivía, en Lodebar, en la miseria, en la pobreza, en un lugar de terror, el lugar donde vivía. Pero así como el rey David no le importaba eso, así Dios tampoco le importa lo que digan de ti, lo que pienses de ti, tu posición económica. ¿Sí me estoy explicando? A Dios no le importa. Así como al rey David no le importó la condición de Mefiboset, lo que Mefiboset pensaba de sí mismo, el lugar donde vivía, la posición en que vivía. Porque le voy a decir algo, las propiedades que tenía Saúl y Jonatán, todavía David no los había tomado. Todavía estaban ahí, pero ni siquiera Mefiboset las tomaba. Porque dijo, obvio, ya conquistó David el reino, pues son de él. Eran de mi padre, eran de mi abuelo, pero yo ya no tengo parte ni suerte ahí. Por eso el Señor, cuando lo llamó, cuando le dijo que fuera a su presencia, él quería que estuviera en la mesa, y le dijo, Mefiboset, todo lo que era de tu padre, todo lo que era de tu padre, yo te lo devuelvo, todo. ¡Wow! ¿Qué hizo Mefiboset? Solamente haber nacido bajo un pacto. Hay un canto que se llama, que habla de esto precisamente. A la mesa del rey, algo así, sentado a la mesa del rey, algo así se llama. Hay un canto bien hermoso que habla de eso. Precisamente es donde nos habla de cómo Mefiboset vivía. Y es precisamente así como nosotros tenemos que entender que Dios no le importa lo que la gente diga de ti. No, si usted analiza la vida de los que le servimos a Dios, decía una persona, una vez platicaba con él, un ingeniero, y me decía, oiga, yo no entiendo por qué Dios hace lo que hace. Le digo, no, pues nadie lo entiende. No, dice, yo me refiero a lo siguiente, a ver, dígame. Dice, la mayoría de predicadores que yo conozco, porque yo he tenido el privilegio, dice, de viajar mucho y conozco personas de muchos lugares, y la mayoría de los que son pastores o que tienen un ministerio, tienen una iglesia, dice, fueron alcohólicos, drogadictos, hasta narcotraficantes, hicieron esto, hicieron lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Le digo, mire, la Escritura dice, quiero que vayas a la Biblia en 1 de Corintios 1, versículo 26 al 28. 1 de Corintios 1, versículo 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya. Esa es la respuesta. ¿Por qué Dios escoge de lo peor?
¿Sabe para qué? Para glorificarse. Para que usted no diga, porque dice, no, pero es que Dios a mí me escogió porque yo soy letrado, yo tengo maestrías, tengo doctorados, y por eso es que Dios, no quiero decir que Dios los desprecie a ellos, no, sino que Dios quiere glorificarse. Dios quiere que nadie diga, ¿sabe qué? Porque yo soy así, por eso es que Dios me escogió. No, yo al principio, en muchas ocasiones, yo le decía a Dios, pero ¿por qué me escogiste a mí, Señor? Y no me respondió el Señor, no voy a mentirle, no me respondió. Pero una ocasión de las muchas que le he fallado a Dios, pidiéndole perdón en humillación, yo le decía a Dios, si es posible, quítame de este ministerio porque te estoy estorbando, y ponga a alguien que pueda, porque yo no puedo, yo te he fallado mucho. No dije, no puedo, no dije, es un poco difícil para mí, Señor, porque quizás porque no soy bueno en esta área. Y entonces Dios sí me respondió. Le voy a decir, y Él está aquí, su Santo Espíritu, y me dijo, ¿crees que te escogí por perfecto? ¿Quién te dijo eso? Yo dije, no, ¿verdad? Pues sí. Él no me escogió por perfecto. Entonces, Dios de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado. Usted lea la historia. Los discípulos, ¿de dónde venían? ¿De dónde los sacó el Señor? Pedro, Jacobo, Juan. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, si usted lee la Biblia, ahí se va a dar cuenta donde ellos hacían milagros y todo lo demás. Predicaban la palabra y no sabían leer. Eran analfabetas, dice la Escritura. Y viendo los gobernantes lo que estos hacían, que eran personas analfabetas y vulgares, que habían sido vulgares, pues, que salieron de un medio tremendo. En todo medio hay personas que son demasiado groseras, pero creo que lo que es el área de la pesca es la más tremenda de todas. Es mucha grosería, muchas palabras corrompidas salen ahí. Y de ahí había sacado a Pedro, a Juan, a Jacobo. Y por eso cuando los gobernantes lo dijeron, verdaderamente estos hombres estuvieron con Jesús, porque mira lo que hacen. ¿Cómo es posible que suceda esto con ellos? Y eso Dios lo hace, ¿para qué? Para que Él se glorifique. Cuando ellos dijeron, verdaderamente estos estuvieron con Jesús, ¿a quién glorificaron? A Dios. No dijeron, verdaderamente fueron a un instituto especial para que se prepararan. Recibieron de verdad una enseñanza, fueron a la mejor universidad, el mejor colegio. No, analfabetas y vulgares, y Dios se glorifica. Si nomás usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Dios hizo hablar a una burra. Dios se glorificó, para que sepas que para Él no hay nada imposible, que Él todo lo sabe, que Él todo lo ve, que Él todo lo escudriña. No hay nada escondido ante sus ojos, nada está oculto ante Él. Y entonces Dios escoge a lo vil, a lo necio, porque quiere glorificarse. Y por eso el rey David no le importó la condición de Mefiboset. Él le dijo, tráiganmelo. No le dijo, díganle si quiere venir, no, tráiganmelo. O sea, tráiganmelo significa, si se opone, si dice esto y dice, no les importa, ustedes cárguenlo, tráiganmelo hasta mi presencia y siéntenlo a mi mesa y voy a hablar con él. ¡Wow! Aunque se haya opuesto Mefiboset, aunque haya dicho que no, el llamado era de Dios, como el llamado de Dios es para ti, amigo, amiga, que me estás escuchando. El llamado de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Si usted ya asistió pero todavía no ha llegado, siga adelante, síguete esforzando, que el Rey te está esperando, que la mesa ya está servida, y que toda la miseria que tú viviste, toda la escasez, todo lo que vas a recibir no tiene nombre de verdad, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para este tiempo. Me alegro mucho, voy a meterme un poquito en esto. Mire, México es una de las naciones más viles ante los ojos del mundo. Es uno de los países más viles, se tiene como un país tercermundista, de los países de idolatría es, creo que el segundo o tercer lugar, de brujería, de corrupción, ni se diga, creo que es el primer lugar, de tanta maldad.
¿Y sabe por qué? Porque desde que se fundó esta nación se hizo bajo un pacto satánico. Ahí están los símbolos, ahí están las pirámides donde adoraban a los demonios, nuestros antepasados, los que fundaron, y entregaron a Satanás esta nación. Y Satanás ha hecho con la nación de México lo que él ha querido. Nuestros gobernantes, la mayoría han sido masones, le han servido a Satanás y se han aliado con otras naciones para saquear la nación. Le han saqueado todos sus tesoros naturales, usted lo sabe. Tanto daño. Satanás ha metido miseria, pobreza, nos tienen en oprobio como el basurero del mundo. Lo que no consumen en otros lugares, aquí se consume. Lo que no sirve, lo que no lo aceptan en otras naciones, aquí se lo traen, aquí lo consumen. Aquí lo consumimos los mexicanos. ¿Sí? El país más analfabeto. Pregunte, ¿en qué lugar está México? Porque así, esa maldición. Pero ¿sabe qué? Algo hermoso. Dios nos tuvo que decir a nosotros: clamen por la liberación de México. Clamen por la liberación de México. Y eso empezamos a hacer. Y dice: pidan mis torrentes, mis truenos y relámpagos, para que se disipe la maldición que Satanás ha lanzado sobre México. Y Dios empezó a hablar. Y una ocasión en el 2007, 2008, dijo el Señor: voy a sacar la luz a la luz la corrupción, y cuando lo vean se van a espantar. Y es cierto, usted dice, cuando ves los que hicieron, los que robaron, dices: Dios, éramos, como dicen, ¿no?, un narcoestado, qué sé yo, todas esas definiciones que dan las personas que saben. Yo solamente hablo lo que escucho, pero está pasando realmente. Dios está limpiando a México de esa manera. Dios está trabajando, Dios está obrando. Y usted dice: bueno, pero es que los gobernantes no son cristianos. No importa, Dios usó a Ciro el persa, a Darío el persa, a Nabucodonosor, al rey Asuero, que no eran israelitas, para libertar a su pueblo. Él me dijo en su palabra en Joel 2, si usted tiene tiempo ahí en su casa, lea todo el pasaje. Él me dijo, primeramente dice: oren, clamen para el perdón. Y he estado clamando por el perdón de México. Yo he estado clamando, Dios lo sabe, clamando por el perdón de México, por lo que hicieron los que fundaron esta nación, pidiéndole perdón por la iniquidad, la rebelión y el pecado que hicieron, y pidiendo la liberación de nuestra nación. Y Dios lo está haciendo porque Él es misericordioso. Él me dijo en Joel 2, dice: echaré fuera al del norte, y su fin será el mar oriental, y su faz es el mar occidental, y subirá su hedor y su pudrición, porque hizo grandes cosas. Satanás hizo cosas tremendas: miseria, pobreza, escasez, muerte, drogadicción. ¿Cuánta basura la metió el diablo? ¿Sí? Porque se le permitió. Pero ahora que se hace el clamor, dijo el Señor que Él descendió a la tierra para buscar a uno que hiciera vallado y se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que no la consumiera. Y ese uno ya está clamando. Y si usted se une, ya no somos uno, somos más en Cristo. Y mire, me dijo el Señor: les voy a enviar abundancia de pan, y comerán hasta saciarse, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Les voy a restituir lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes a causa del pecado. Acuérdese de eso. Y ahora, ¿sabe qué viene para México? Viene algo hermosísimo, algo tan grande que nunca jamás se había escuchado. Escúcheme bien, amado hermano. Lo que viene para México, Dios va a levantar a México sobre todas las naciones. Y sabrán que en medio de México está Jehová de los ejércitos. Un hombre, yo vi apenas hace 2-3 días un video de un hombre que no es cristiano. Él dijo: ¿saben qué? México va a ser el mejor productor de cosas, de cosechas, de maíz, de frutas, de todo eso. Y dice: México va a estar por encima de las naciones. Y yo lo creo. Y está sucediendo. Por eso el enemigo está usando sus medios para tratar de decirnos no es cierto. Y yo le digo que sí es cierto. Dios va a levantar, está levantando México. Y dice: sabrán que en medio de México estoy yo, dice el Señor. Y este es el tiempo. Y así como Dios tiene misericordia de las naciones, Dios tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros. Y está la invitación, el llamado de Dios es general. Dios está llamando a la humanidad: vengan. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas.
No importa cómo sean tus pecados, qué tanto crees que tus pecados te afectan, yo los voy a perdonar, te voy a limpiar y te voy a sentar a mi mesa. ¿Sí? Cuando Mefiboset escuchó la noticia, la propuesta del rey, te aseguro que no lo creía. Porque Mefiboset estaba allá escondidito, estaba ahí quizás hasta con temor. Cuando llegan los criados del rey le dicen, Mefiboset, del rey te llama, y dijo, ya llegó la hora de mi muerte. ¿A qué más me llaman? Seguro para matarme, ¿a qué más? Yo no sé si en el camino le contaron para qué, pero si no se lo dijeron, él iba temeroso, porque dice la escritura que temeroso estaba ahí. Y resulta que en lugar de muerte encontró vida. En lugar de rechazo encontró privilegios. En lugar de que le dijera al rey, ¿sabes qué? Mefiboset, eras el último de la descendencia de Saúl que me faltaba por ejecutar, así que hasta aquí llegaste. Eso esperaba él. Pero ¿sabe qué? Sorpresa. El rey le dijo, Mefiboset, todo lo que era de tu padre y de tu abuelo, te lo devuelvo. ¿Qué? Así es, Mefiboset. Y yo quiero que tú comas a mi mesa, que te sientes a mi lado como un príncipe a comer conmigo. ¿Cómo? Eso lo hace Dios. La Sagrada Escritura dice, aunque es para una iglesia, el llamado ahí también lo podemos aplicar personal. Dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo que Dios quiere tener contigo y conmigo es una comunión, como amigos. Y es lo que Dios no te quiere lejos. Dios te quiere en su intimidad, te quiere ahí a su lado. Y cuando leemos la Escritura, la misma sorpresa que se llevó Mefiboset, nos la llevamos nosotros cuando entendemos lo que dice la Escritura. Porque tú y yo somos especiales, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, solo que el diablo, el mundo, la gente se ha encargado de decirnos que no servimos, que no somos nada, que somos lisiados espirituales, que somos pobres, que así vamos a morir toda la vida. Pero así como el rey, tú eres un rey, tú eres un príncipe, tú eres un príncipe, Mefiboset. Así Dios dice en su palabra en 1 de Pedro 2:9, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdotes y reyes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como Mefiboset se llevó la sorpresa de su vida, que el rey lo mandó a llamar, no era para hablarle cosas negativas, sino para regresarle las bendiciones que él no había vivido. Sí, Dios te está llamando. Has vivido en pobreza, en miseria, en enfermedad. Dios dice, yo te quiero hacer libre. Yo quiero quitarte las cargas. Yo quiero quitarte esa mentalidad que tienes. La mentalidad de Mefiboset era de perro, la convirtió en príncipe. Mefiboset, imagínense, sentado a la mesa del rey, ¿cómo se sentía? Príncipe, era un príncipe y se sentó como príncipe. Pero la mentalidad de muchos, no, es que yo no sirvo. No, Dios a ellos porque pues ellos están bien y yo que no, Dios quiere lo mismo para ti. El diablo te ha robado, el mundo te ha robado lo que es tuyo, lo que te pertenece, pero tú no lo puedes recuperar por tus propios medios. Necesitas al rey que esté contigo, estar a la mesa del rey. No importa cómo te sientas. La Escritura dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Así le pasó a Mefiboset. Él se creía un perro muerto. Llegó a los pies, a la mesa del rey y un príncipe. Así yo, así usted, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, estábamos muertos a causa del pecado. Merecíamos la sentencia de muerte, la condenación eterna. Pero ahora nos dio vida y vida en abundancia. Y no solo eso, en el versículo 6 dice, de Efesios dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde quiere Dios sentarte? Al lado del rey. Dios te quiere a su lado. Dios te quiere y te manda a llamar y te dice ven. Y te dice todo lo que es tuyo te lo voy a regresar. Pero tienes que dejar esa mentalidad que tienes. Tienes que ir.
y Dios te manda a llamar, quizás va a usar medios para que te vaya a traer, vayan por ti y te digan, vamos, acepta el llamado del Señor, que hay una mesa servida y el rey está sentado en ella y te está esperando. ¿Qué te parece si ahí donde estás? Yo no sé tu condición, yo no conozco tu condición, yo no conozco tu mentalidad, qué es lo que tú piensas de ti, ni lo que piensas de Dios también, porque también Mefiboset tenía sus pensamientos hacia el rey. Pero yo no sé tampoco cómo la gente te diga, cómo la gente te trate, pero no importa la situación, no importa lo que la gente diga, lo que tú pienses y el lugar en que estés viviendo y la condición en que estés, el rey te manda a llamar porque quiere verte ahí a su lado. ¿Aceptas la invitación? Si tú le dices, sí, Señor, yo voy a... Yo soy un criado del rey que te dice, el rey te manda a llamar. Ven, el rey te manda a llamar. No pongas excusas, por favor, no pongas peros, porque esa es la orden del rey. Ven, Él te quiere en su mesa. Él te quiere devolver lo que tú pensabas que jamás tendrías. Él te quiere dar lo que nadie te ha dado. Él quiere que tú disfrutes lo que tú nunca has disfrutado. ¿Qué te parece si hoy lo haces? Pero primero, ¿sabes qué? Yo te invito a que ahí donde estás dobles tus rodillas y empieces a perdonar. Porque quizás tu corazón está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de rechazo, de menosprecio, de amargura. Quizás la herida está abierta por el daño que te hicieron y eso que ya tiene muchos años. Por eso no puedes vivir tranquilo, tranquila, porque la herida está abierta, está sangrando aún, no ha cicatrizado. Y por más que te digan que el tiempo lo borra todo, es una mentira, no es cierto. El único que puede sanar las heridas se llama Jesucristo. Y hoy te mandó a llamar. Ahí donde estás, cierra tus ojitos, inclina tu rostro y empieza a perdonar a aquellos que te hicieron tanto daño. Cuando tú perdonas, tú eres el beneficiado. Cuando nosotros perdonamos, somos los beneficiados, porque nuestro corazón se sana y la herida se va a cerrar y ya no te va a doler. Quizás lo vas a recordar, pero ya no te va a doler, ya no va a sangrar, porque cada vez que te acuerdas lloras, porque te duele, porque está fresca la herida todavía, aunque tenga muchos años. Perdona, perdona, perdona. Tú lo puedes hacer. Sé que es difícil muchas veces, pero lo puedes hacer. Perdona, empieza a perdonar, empieza a soltar esas personas que te dañaron, que te afectaron. No te beneficia en nada que tú los traigas arrastrando. Número 2, ahora también pide perdón, porque estoy seguro que como yo has ofendido a mucha gente. Empieza a pedir, ahí donde estás, por nombre, di: Señor, yo pido perdón a fulano, perdóname, perdóname por esto que te hice, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus familiares, a tus amigos, no lo sé. Pídeles perdón y vas a empezar a sentir algo hermoso. La está haciendo Dios. El Espíritu de Dios traiga a tu vida convicción en este momento. Espíritu Santo de Dios, toca esas vidas, Señor, que están en este momento humilladas, pidiéndote perdón, perdonando y pidiendo perdón, Señor. Número 3, ahora ve al Señor. Ahora ve, dile: Padre, perdóname, porque yo soy pecador. Yo he pecado, Señor, vivía en ignorancia, no sabía esto. Yo no sabía, Señor, que me estás llamando a tu mesa. Yo no lo sabía, pero hoy sí quiero llegar a tu mesa. Todo lo que me estorba yo lo quiero dejar. Mi condición, lo que la gente dice de mí, mi propia mentalidad contra mí, Señor, lo desecho en el poderoso nombre de Jesucristo y acepto tu invitación, Señor. Aquí vengo, Señor eterno, a tu mesa. Quiero estar a tu mesa, Señor, quiero estar contigo, quiero tener comunión contigo, Señor. Eso no se me va a olvidar, Señor. Séllame ahora como de tu propiedad. Le dijo David a Mefiboset: quiero que coma a mi mesa como un hijo del rey. Dios te manda a llamar para que seas su hijo, no para que andes perdido todavía. Así que este es el momento. Bienvenido a la mesa del rey. Bienvenido
a la mesa del Rey. Que el Señor bendiga sus vidas. Que el Señor les bendiga grande y ricamente donde quiera que estén. Y que el Señor, y espero más que nada con todo mi corazón que este mensaje le ayude y le haya ayudado a usted a darse cuenta de lo que usted es en Cristo. En el nombre de Jesucristo, bendiciones. Amén. Señor, me llama vivo ser, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a mi vivo ser, que el Rey